Muy buenos días, bienvenidos a Está Pasando. Los sindicatos lo anunciaron la semana pasada y hoy el calendario de movilizaciones ha empezado a deshojar convocatorias. Es una de las noticias del día, decenas de manifestaciones por todo el país frente a las sedes de las organizaciones empresariales. Pero no solo eso, también hablaremos hoy de gestión forestal desde Soria o de cómo está el sector de las grandes pantallas. Comenzamos en Salamanca porque es una de las ciudades donde hoy protestan por el que definen como estancamiento en las negociaciones con la patronal para conseguir una subida de salarios. Lidia Bartolomé. Efectivamente, ¿qué tal? Buenos días, María. Los sindicatos se concentran a esta hora, como decías, ante las sedes de las organizaciones empresariales para exigir subidas de los salarios justos que minimicen el impacto de la inflación. Una inflación que dicen es la peor de los últimos 40 años. Además, exigen responsabilidad ante la negociación colectiva. Todo ello, estas concentraciones son la antesala a una gran manifestación que tendrá lugar el próximo 3 de noviembre en Madrid. Aquí en Salamanca acaba de comenzar y en unos instantes hablamos con los secretarios generales de UGT y de Comisiones Obreras. Gracias, Lidia. En Soria hoy se habla de una buena gestión del monte. En Cabrejas del Pinar se reúnen 30 empresas del sector de la madera, llegadas desde diferentes puntos del país. Habrá demostraciones y simulacros también en ese propio Pinar donde estás tú, Irene. Sí, ¿qué tal, María? Pues de hecho estamos en pleno simulacro de extinción de incendios. Están participando bomberos de la Junta de Castilla y León y el objetivo de esta feria, de esta tercera feria de Cap Forest, es demostrar el potencial del sector de la madera en provincias como Soria y también poner de manifiesto qué es lo que se está haciendo bien en provincias como esta en materia de gestión forestal. Y en Soria, por ejemplo, la fiesta del cine, que se ha prolongado durante 4 días, esta semana ha reunido a más de 2.000 espectadores, solo en Soria. Se demuestra una vez más que ir al cine por poco más de 3 euros atrae al público. Hoy lo comprobamos también desde Valladolid. Natalia Fernández. ¿Qué tal, María? Muy buenos días. Pues sí, un año más vuelve a ser un éxito total la fiesta del cine en todas las carteleras de España, trayendo, como decías, al público por 3,50, pero ¿le sale rentable ese precio a las salas del cine? Lo preguntamos en unos minutos aquí, en Está Pasando. Este jueves la ministra de Hacienda registraba en el Congreso las cuentas para el próximo ejercicio y ya sabemos la partida que se queda Castilla y León de los presupuestos generales del Estado. Casi 956 millones de euros van para nuestra comunidad. Es la sexta autonomía que más fondos recibe, aunque son 41 millones menos que en el año anterior. Enseguida les contamos cómo se reparte el dinero. Bueno, pues vamos a comenzar a abordar esos y otros temas de actualidad, pero antes, como siempre, quiero presentarles a 2 personas que nos van a acompañar en esta mesa en los próximos minutos. Con nosotros hoy José Luis Almuidí, presidente del Colegio de Médicos de Valladolid. Muy buenos días. Buenos días, María. Y también nos acompaña Isabel Palomino, abogada. Buenos días. Muy buenos días, gracias a ambos por estar aquí. Bueno, comenzamos hoy con una de las noticias de portada. Comisiones Obreras y UGT llaman a la movilización en las calles para presionar a la patronal. Quieren conseguir una subida de salarios en todo el país, que los trabajadores, dicen, dejen de perder poder adquisitivo con la imparable inflación y el estancamiento de los sueldos. Vamos a Salamanca contigo otra vez, Lidia Bartolomé. Efectivamente, María, ¿qué tal? Muy buenos días. De nuevo, los sindicatos a esta hora, como decíamos, comienzan sus concentraciones frente a las sedes de las organizaciones empresariales para exigir a la patronal la subida de salarios dignos que minimicen ese impacto de la inflación peor de los últimos 40 años. Me acompañan los secretarios generales de UGT y de Comisiones Obreras en Salamanca, Marcelino, José Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Lidia. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, lo habíais avisado, os ibais a concentrar, ibais a
salir a la calle. ¿Qué reivindicamos ante las asociaciones empresariales? Estas concentraciones empezaron antes de verano, porque con una inflación al 10%, una crisis energética como la que tenemos y una situación, una subida de los tipos de interés en la que estamos, pues creemos que tú lo has dicho antes, lo único que exigimos es salarios dignos para las trabajadoras y los trabajadores, y que no vuelvan a ser, como la crisis de 2008, las trabajadoras y los trabajadores los que paguen la fiesta, por así decirlo. Entendemos que las empresas están repercutiendo los costes al cliente, pero esto no puede ir sobre los hombros en exclusiva de los trabajadores. Llevamos muchos años hablando del trabajador pobre y creemos que es una figura que, si no se toman medidas, va a volver a potenciarse. El trabajador pobre es la persona que trabaja pero que no puede mantener un nivel de vida digno, como pasaba hace muchísimos años, que tú trabajabas y por lo menos tenías una dignidad, y no estamos dispuestos a pasar por ello, y por eso exigimos, como tú muy bien decías, Lidia, un salario digno y un trabajo digno en el Día Mundial del Trabajo Digno. José Antonio, ¿en qué momento se encuentra esa negociación colectiva con la patronal? También exigís ese desbloqueo. Sí, efectivamente, no hubo acuerdo, se rompió la mesa del quinto acuerdo estatal de negociación y empleo. Ahí íbamos con unos parámetros en lo salarial que dignificaran las condiciones de las familias más pobres, y en este momento lo que planteamos es al menos trazar ese pacto de rentas, ese acuerdo para la recuperación salarial, además en unos parámetros que son bastante razonables, bastante responsables. Estamos hablando que la propuesta sindical de Comisiones Obreras y UGT es el 3,5% para este año, el 2,5% para el 23 y el 2% para el 24. No estamos pidiendo o haciendo cartas a los Reyes Magos, estamos pidiendo una subida salarial que queremos justa, que sabemos que en casos de muchas familias no va para dar el asumir la subida de costes energéticos y como está la cesta de la compra, pero también apelamos a ese sentido de responsabilidad que desde que comenzó la crisis sanitaria y también desde que comenzó la guerra, las organizaciones sindicales hemos demostrado sobradamente. A nivel de Salamanca, por ejemplo, seguimos con multitud de convenios sectoriales bloqueados. Se lo estamos diciendo a la patronal, hay que retomar la negociación, un convenio tan importante como el de hostelería, que bueno, esperemos que este mes tenga buen fin, pero como tantos otros, ¿no?, como el de industrias de la madera, el de transporte de viajeros, los tenemos ahí bloqueados y es hora de retomarlos con condiciones salariales dignas, y recordando lo que ha dicho el compañero Marcelino, un día como hoy, que es el Día Internacional del Trabajo Decente. También venimos a reivindicar no solo las condiciones salariales, sino las condiciones dignas de trabajo. Pues muchísimas gracias a ambos. Estas eran las palabras de los secretarios generales de Comisiones Obreras y de UGT Salamanca. Como decíamos, María, estas concentraciones son la antesala a esa gran manifestación en Madrid el 3 de noviembre. Gracias, Lidia. Pues efectivamente, es la primera convocatoria de los sindicatos. Ellos prevén que la más multitudinaria sea ese 3 de noviembre en Madrid. Se prevé en principio un otoño caliente en este sentido. Bueno, es lógico, los sindicatos tienen que cumplir las funciones que tienen, y la función principal que tienen los sindicatos es exigir la dignidad laboral y la dignidad de las condiciones de trabajo de todos los trabajadores. Estamos en un periodo de gran inquietud, primero por la inflación, pero también por la incertidumbre. La incertidumbre pesa mucho en esa sensación que tenemos todos los trabajadores de qué va a ser de nosotros o cómo vamos a poder afrontar los gastos cotidianos en los próximos meses, porque no sabemos cómo va a evolucionar la crisis de Ucrania y todo lo que está relacionado desde el punto de vista económico con el coste de la energía y que todo ha subido. Las reivindicaciones que hacen los líderes sindicales en cuanto a los porcentajes de subida son muy parecidas a las que plantea el Gobierno para los funcionarios. Tampoco son, como decían, descabelladas, ¿no? Sí, recordamos que pedían un 3,5% para el año que viene, 2,5% para el siguiente, 3,5% para este y un 2% en 2024. Claro. Lo que pasa es que tenemos, desde la crisis del 2008, tenemos muchos déficits que no hemos conseguido recuperar, y que si ahora pegamos otro bajón en esos aspectos, la verdad es que nos vamos a empobrecer muchísimo como sociedad. Hablaban ellos de trabajadores pobres, Isabel. Claro, yo creo que tenemos una situación de unos tiempos un poco revueltos, por lo que decía José Luis. Tenemos muchas circunstancias alrededor que nos están vinculando a la situación en la que estamos. La guerra de Ucrania es la primera de ellas,
y ha subido muchísimo los precios, que con un sueldo normal que teníamos antes, pues no puedes afrontar todos los gastos básicos, de necesidades básicas, porque en definitiva de lo que se prefiere o de lo que se refiere a un salario digno es para poder cubrir esas necesidades básicas que uno pueda tener. Ya no estamos hablando de lujos, o estamos hablando de ocios, o estamos hablando de otras circunstancias, sino unas necesidades básicas que tienen que ser, el salario tiene que tener esa finalidad, tiene que dignificar esa situación. También es cierto que habrá que determinar una situación de equilibrio, es decir, hay unos costes evidentemente por parte de la empresa y entre esos costes hay un tejido que es importantísimo, que es el trabajador. Entonces, esa situación, esa mano de obra, ese bien que tiene la empresa lo tiene que cuidar y tendrá que cuidarlo en el sentido de darle un salario digno para que pueda afrontar esas necesidades. Otra de las patas de esta movilización, aseguran los sindicatos que estas concentraciones es lo único que les quedaba por hacer, porque los empresarios, dicen ellos, llevan instalados en el no mucho tiempo. Ese diálogo entre empresarios y sindicatos parece que está en un punto de estancamiento de momento. Yo creo que al trabajador se le tiene que escuchar, y se le tiene que escuchar en los distintos vías que tiene, entre ellas son las manifestaciones, son las reivindicaciones que tienen que hacer. Yo creo que a través del diálogo es donde se tiene que potenciar esta situación y ver exactamente por parte de la empresa y por parte del trabajador ese balance, es decir, la empresa tiene tanto y el trabajador tanto. Tenemos que ponernos un punto de inflexión en las que ambos estemos a gusto y estemos trabajando, porque en definitiva, si el trabajador está contento, va a dar mucho más a efectos de ese rendimiento en la empresa. También es verdad que la administración tendrá que ver cómo potencia a la empresa si todos los gastos que está repercutiendo de energéticos, sobre todo a coste energético, si su producto no tiene que cerrar, o evitar esos ERES o esos ERTES que se prevén con la subida de estos precios. Claro, lo que pasa es que eso que dices es una amenaza que utilizan muchas empresas para de alguna forma condicionar esa negociación, forzando un poco la rebaja de las pretensiones que pueden tener los trabajadores con la amenaza de un ERE, de un cierre. Entonces, claro, es una situación bastante... A veces es una situación real, quiero decir. Sí. Lo que sí que es cierto es que es verdad que al trabajador se le tiene que dar un salario digno, y hay que determinar que ese salario digno sirva para cubrir esas necesidades, porque si no, el trabajo no nos sirve. Vamos a seguir hablando en unos instantes, pero ahora tenemos que cambiar de tema, porque el sector forestal, lo mencionábamos también al principio, tiene una cita hoy y mañana en la provincia de Soria. Allí se celebra la feria Cap Forest, una feria en Cabrejas del Pinar para abordar ejemplos de gestión del monte, aprovechamientos forestales y lucha contra incendios también. Irene Rodríguez, vamos contigo. Pues efectivamente, una de las actividades que está prevista además que se desarrollen son los simulacros y en uno de ellos estamos para hablar un poco del objetivo de este evento y del potencial que tiene la madera en provincias como Soria y en concreto en esta comarca de Pinares, donde hay más de 100.000 hectáreas de bosque. Está con nosotros Javier Cano. Javier es el director de esta feria de Cap Forest. ¿Cómo estás? Buenas. Muy bien, aquí andamos en el simulacro de incendios. ¿Cuál es el objetivo de una feria como esta, con tantas empresas diferentes de tantos puntos del país, ¿no? Bueno, pues nos planteamos dos objetivos cuando comenzamos, y una es dar a conocer a la provincia su potencial y su valor, y también demostrar cómo la sostenibilidad de los bosques se pueden compaginar con el aprovechamiento de la madera. ¿Cuál es el modelo que se sigue en Soria y por qué puede servir como ejemplo de gestión de los montes en otras zonas del país? Bueno, pues al final el modelo que se ha seguido a Soria es históricamente, se ha hecho siempre aprovechamiento de la madera, se han limpiado los montes y ha estado funcionando. La administración es la que los regula y los gestiona. Y bueno, en otras provincias quizá no se ha visto tanto el valor económico ni se ha sacado tanto aprovechamiento, y por eso tienen otro tipo de gestión que no está funcionando en el tema de incendios y en otros ámbitos. ¿Qué supone económicamente el sector de la madera para un pueblo como Cabrejas con apenas 300, 400 habitantes? Bueno, al final la madera es todo en este pueblo. Todo gira en torno a ella. Todas las empresas, desde tanto la extracción como el procesado y demás, es en el mismo polígono y en el mismo lugar. Es el potencial económico.
Javier Cano, director de CAPFOREST, muchas gracias por atendernos y nosotros de momento vamos a seguir muy pendientes de todo lo que ocurra en este evento relacionado con la madera y el sector forestal. Gracias, Irene Rodríguez, desde Soria. Bueno, la gestión forestal en la lucha contra incendios está precisamente en el debate de Castilla y León después de que esta semana el presidente de la Junta anunciara un plan novedoso que se basa además en la tecnología y en la prevención. Y Soria, ya lo estamos viendo, el ejemplo perfecto. Claro, pero estoy seguro que este sitio que hoy estábamos viendo en Soria no ha tenido ningún problema este verano. No. ¿Por qué? Porque, no suele tener incendios, Soria. Claro, no suele tener incendios, ¿por qué? Porque hay un aprovechamiento de los recursos. Y ese aprovechamiento obliga a que se haga un mantenimiento preventivo durante todo el año. ¿Dónde se queman los bosques? En aquellos en los que no hay un aprovechamiento forestal, bosques que son de todos, y cuando son de todos nadie los cuida, o no somos tan diligentes a la hora de cuidarlo, y es donde ocurren todas estas cosas. Entonces es fundamental, bueno, pues cuidar el monte, por supuesto, prevenir. Yo como médico, ¿cómo no voy a hablar de la prevención? Prevención para todo, ¿no? Y en este caso, pues también justificado por la catástrofe que hemos tenido este verano. Yo hablaba con un amigo de Extremadura, que me comentaba, cuando había habido este verano también muchísimos incendios, y en esa conversación pues había, oye, ¿qué tipo de fincas se han quemado? Y se habían quemado precisamente aquellas que no tenían un aprovechamiento con el engorde de los cerdos y todas estas cosas. Aquellos bosques que eran de todos, que se tenían que cuidar por parte del Estado o por la comunidad autónoma, han sido aquellos que se han quemado. Está claro que las condiciones climáticas de este verano también han favorecido muchísimo esos incendios. Sí, pero si no has hecho medidas preventivas, claro, vas a facilitarlo. El cuidado del monte, ¿no?, es fundamental. ¿Por qué en Soria sí que siguen manteniendo esa tradición, esa vinculación con el terreno, y en el resto de Castilla y León, que también puede presumir de tener tantísima masa forestal, parece que se nos ha olvidado? Porque yo creo que en Soria tienen un potencial económico que es la madera, viven de ella, entonces lo cuidan mucho. Y ese cuidado les hace de alguna manera ser conscientes de los recursos que les da esa madera y además de la situación que tienen que hacer para poder gestionarlo. ¿Cómo? Pues como comentaba José Luis, con la limpieza de esos montes, con la poda, etcétera, que eso se hacía antes y de toda la vida ha existido esa situación de ir a esa limpieza, bien con animales o bien el aprovechamiento personal de cada uno de esos montes comunes y demás. Me ha encantado ver la imagen todo verde en Soria, es que me ha dado una alegría a los ojos después del verano que hemos tenido. Habrá llovido. Habrá llovido. Pero luego también, dentro de las medidas preventivas está el que se modifiquen los dispositivos antiincendios. El cambio climático nos está demostrando que ya no lo podemos concentrar, no sé si empiezan el 1 de junio o el 1 de julio y terminan a finales de septiembre. Este año ha empezado el 1 de julio en Castilla y León. Hay que abrir más ese abanico. Claro. Se retrasó demasiado el arranque de la temporada de riesgo máximo de incendios. Aprendemos de los errores. Claro, y aparte de eso, por ejemplo, en los países nórdicos tienen muy avanzada esa situación de, por un lado, el tema del aprovechamiento de la madera y, por otro lado, la sostenibilidad de los bosques. Es decir, es un equilibrio que tienen que determinar ahí, pero que entra muy a fondo la forma de gestionarlo y de cuidarles, claro. Bueno, vamos a seguir con más asuntos. Una vez más, la fiesta del cine ha sido todo un éxito. Ayer cerraba su segunda edición de este año. 4 días esta vez en los que ir a ver una película ha supuesto 3,5 €. Natalia, tú estás en una de las salas. ¿Aumentan sus beneficios con estas iniciativas, con la fiesta del cine, o supone un esfuerzo para el sector? Pues eso precisamente, María, es lo que le vamos a preguntar a Paco. Para eso le tenemos aquí con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Paco. Muy buenos días. Antes que nada, ¿cómo se han dado estos 4 días de la fiesta del cine? ¿Cómo ha sido la acogida? Con verdadero fervor, con verdadera alegría. Ha sido para mí, desde que estamos haciendo la fiesta del cine, la más multitudinaria de todas desde el primer día. Este año han sido 4 días, no sé si podríamos haber seguido alguno más o no, pero ha sido una auténtica y verdadera fiesta del cine. Es importante también decir que son 3,50 €, es una rebaja bastante grande de lo que vale un precio normal para ir a ver a una película. No sé si supone para vosotros un esfuerzo.
supone un esfuerzo grande que queda compensado, me imagino, con esa captación del futuro cliente. O sea, has venido al cine, has visto que el cine es divertido, que la película está muy bien, que se pasa bien, y eso te da derecho a pensar que pasado mañana puedo volver al cine. Ha habido una cosa importantísima que me ha gustado mucho, y la edad media yo calculo que han sido entre 25 y 30 años. La gente joven ha vuelto a las salas de cine, ha entrado en tropel, y eso ha sido la nota más importante que yo he percibido, a pesar, digo, a partir de que ha sido, insisto, la fiesta de mayor número de asistencia desde que existe la fiesta del cine. Decimos que requiere de un esfuerzo grande para vosotros como sala de cine, también porque las facturas para vosotros también han subido, así que entiendo que el precio, ¿no?, de la entrada, pues al final también repercute en ello, ¿no? Claro, tú imagínate que estamos haciendo más del 50% de la rebaja de la entrada, mientras que los costes están subiendo el 200%. Pero insisto, yo creo que hay que hacerlo, hay que llamar la atención, hay que invitar a que la gente, que todos salgamos de nuestras casas, que consumamos cine, que consumamos cualquier otra cosa para ir relajándonos un poco de esta presión COVID que todavía tenemos en la cabeza. Pues María, como ves, al final ese descuento ha hecho que, como el propio Paco decía, ha sido la más multitudinaria de todas las que recuerda. Bueno, pues buenas noticias, Natalia, muchas gracias. Se comprueba, han sido 3 días a un precio bastante más económico del habitual, esa rebaja de más del 50% nos decían, y es un buen reclamo para volver a atraer al público a las salas de cine que llevan años capeando el temporal con cierres, pero también con algunas aperturas. Eduardo, ¿cuántas pantallas hay actualmente en Castilla y León? Bueno, pues como dices, con altibajos parece que las salas de cine, las pantallas se mantienen, capean este temporal en nuestro país y también en Castilla y León. En España hay unas 3.600 salas de cine. Hablamos de salas, no de cines, porque un cine puede ser multisala y tener varias salas, así que hablamos de salas o pantallas. De esas 3.600, unas 200 están en nuestra comunidad. La ratio, por tanto, es de 80 pantallas en Castilla y León por millón de habitantes, que es similar un poquito por encima a la media nacional. Y este que ven es el reparto por provincias, desde las 8 salas que hay en la provincia de Ávila hasta el medio centenar aproximadamente que hay en la provincia de Valladolid. Donde sí vemos la clara evolución a la baja es en la cifra de espectadores y, por tanto, en la recaudación en taquilla. El año pasado fueron al cine en Castilla y León 1.700.000 espectadores y eso generó unos ingresos de 9,5 millones de euros. Pero es que si lo comparamos con el año anterior a la pandemia, el 2019, en Castilla y León fuimos al cine 4,5 millones de espectadores y una recaudación en taquilla que ascendió casi a los 25 millones de euros. Si dividimos la recaudación entre el número de espectadores, María, la entrada media son unos 5,5 euros. Gracias, Edu. Bueno, está claro, lo decíamos que la fiesta del cine, además lo confirmaban, ha sido todo un éxito. Ir al cine por 3,5 euros es algo mucho más permitible para las familias que los 10 euros que llega a costar una entrada, y más si vas con la familia y ya vas con las palomitas, pues casi inasumible, ¿no? Es verdad. Decir la fiesta del cine, yo lo haría al revés. Cuando vas al cine es una fiesta, porque en definitiva es todo como un ritual. Vas, ya te preparas, la expectativa de la película, que si las palomitas, que si luego a lo mejor te tomas algo. Es decir, cuando tú decides ir al cine no solamente es por ver la película, sino es por todo lo que conlleva. Y lo del COVID es cierto que nos ha limitado mucho. También ha abierto muchas plataformas digitales donde poder ver películas que te han dado la alternativa al cine por el tema de la pandemia, pero yo creo que es una situación que tenemos que volver, porque nos encanta la calle y nos encanta vivir, y la gran pantalla siempre será la gran pantalla. Además, cuando vemos que el sector está haciendo ese tremendo esfuerzo, ¿no? Claro. Más ahora con ese aumento de costes, decían el otro día que, claro, cuando llegue el invierno tengan que poner la calefacción en las salas de cine, porque tú cuando vas a ver una película te apetece estar a gusto, ¿no? Estar en un confort. Pues claro, se les van a disparar todavía más esos costes. Es cierto, yo comparto lo que dice Isabel. Yo creo que el COVID, viendo los datos de la asistencia, han pasado de 4 millones, un poquito más de 4 millones a 1,7 del año 2019 al 21, ha lastrado muchísimo. Pero a mí me hace reflexionar que la fiesta está alrededor de una bajada de precio. Pues entonces lo que tenemos que hacer es que sea más asequible, ¿no? No sabemos si ese coste les compensa a los empresarios del cine a cambio de tener más volumen de gente. ¿Es suficiente? ¿No es suficiente? Me hace reflexionar también cuando es el día de los museos son gratuitos y se llenan de gente.
el cine baja el precio y se llena de gente. O sea, quizás no esté tanto en el interés como en los precios, claro. Claro. Si todo gira alrededor del precio, pues tenemos que buscar otras fórmulas, o bien mediante subvenciones, que la industria del cine está muy subvencionada. Sí. Dentro de poco, además, llega Seminci, que también tiene precios bastante más asequibles que los de las salas habituales y con propuestas, además, diferentes. Pero ahora hay una oferta, decías, de las plataformas, ¿no? Entonces nos hemos acostumbrado a tener muy accesibles un montón, si es que no te da tiempo a ver. Si tienes una televisión de estas inteligentes, no tienes tiempo ni para ver series, ni para ver toda la oferta de películas que tienes. Entonces haces el ritual de ver un gran estreno que te apetece muchísimo y dices, oye, hoy vamos a ir al cine a verlo en una pantalla grande, ¿no? Pero a lo mejor luego el cinéfilo que es el cliente habitual de las salas de cine, a lo mejor pues se lo piensa más y busca otras alternativas para ir. Es cierto que luego vas buscando, pues como en todos los sitios, vas buscando el día del espectador si lo hay, sobre todo si eres muy habitual a este tipo de situaciones del cine. Pero lo del cine lo tenemos que ir recuperando poco a poco. Igual que hemos ido recuperando el irte a tomar un café, que antes estaba como un poco de cosa, que te tomabas en la calle, ahí a 3 metros de cada uno, ahora parece como que no pasa nada si estoy más cerca. Yo creo que es una cosa que vamos a ir recuperando porque es una circunstancia que te da muchísima satisfacción a efectos de ocio. Bueno, vamos a seguir con más noticias de la mañana porque a estas horas la ministra de Sanidad preside el Consejo Interterritorial de Salud y algunas comunidades tenían previsto poner sobre la mesa el tema de la retirada de las mascarillas en el transporte público. Esta semana en el Congreso solo Ciudadanos y Vox apostaron claramente por eliminarla del todo. El resto de partidos prefieren de momento dejarlo en manos de los expertos. Saludamos a esta hora a uno de esos expertos, desde luego, a Stanislao Nistal, virólogo. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Señor Nistal, no sé si considera que es momento de quitar las mascarillas del transporte público en nuestro país. Bueno, estamos pasando un momento en el que hay muy baja incidencia, quizá durante los meses en los que hemos pasado de verano y ahora pues, al principio del otoño hay muy poco virus circulando, pero estamos justo al inicio de lo que es la temporada de virus respiratorios y es en el momento en el que podemos tratar de reducir que las personas que tengan un mayor riesgo pues se infecten, y los lugares donde se van a infectar sí o sí son lugares en los que no van a tener otra opción de convivir con personas o compartir un espacio reducido con otras personas, como es el transporte público o algunos lugares como pues, los centros sanitarios o otros centros públicos. No estamos hablando de lugares, por ejemplo, de ocio en los cuales pues, hay la opción de ir o no ir, sino lugares en los que muchas personas de forma obligatoria van a tener que tomar ese transporte público o ir a ese lugar para hacer una labor o tener que ir a un lugar, y bueno, pues eso es necesario en comparación con los otros. Entiendo entonces que en su opinión de momento no sería adecuado retirar la mascarilla de esos lugares, ¿no? Del transporte público y mucho menos de los centros sanitarios. Claro, es que la cosa de la que estamos hablando ahora es obligatoriedad o no obligatoriedad, ¿no? Si tuviéramos la conciencia de que esas medidas van a ser efectivas y todo el mundo las cumpliera, pues no sería necesario obligar nada. O porque pues muchas personas las van a respetar. El tema es esa palabra de obligatoriedad, el tener la libertad de elegir, el llevarla o no llevarla en un lugar en que estoy compartiendo un espacio con otras personas. Y de momento, pues yo votaría por seguir manteniendo la mascarilla, quitando a lo mejor la palabra obligatoriedad, pero sí la sugerencia o la conveniencia de llevar la mascarilla en esos espacios. Sobre todo ahora de cara a la campaña de gripe, que parece ser que se prevé un poco complicada, ¿no? Más que estos últimos años, por lo menos. Bueno, más que complicadas, parece que se está adelantando, tanto la gripe como el virus respiratorio sincitial. Parece que llevan unas semanas en los que se está ya incrementando el número de casos y el número de brotes. Y si miramos a cómo ha ocurrido en algún otro país del hemisferio sur, pues es posible que se adelante la temporada de gripe. De ahí ha llevado también a tratar de adelantar la campaña de vacunación este año y hacerla también coincidir con la vacunación frente al SARS-CoV-2. Señor Nistal, hemos leído varios titulares en las últimas semanas, no sé si usted nos los puede confirmar o no. Supuestamente la evolución natural de una pandemia es que llegue a convertirse en epidemia. No sé si estamos lejos todavía de ese momento. Yo creo que por todo lo que hemos vivido ya y por el grado de exposición que ha tenido la población al virus, yo creo que estamos ya muy cerca de ese objetivo, de tratar de que pase de una situación pandémica
a una situación en la que ya pues, la mayor parte de la población o se ha infectado y se ha vacunado o se ha vacunado al menos. De esa manera, cuando nos tengamos que volver a enfrentar al virus, nos vamos a encontrar ya con que tenemos unas armas que va a hacer que, en principio, a pesar de habernos infectado, el riesgo que vayamos a tener o que tengan muchas personas de desarrollar una enfermedad grave o de morir va a ser mucho más leve, entonces mucho más baja. En ese sentido, yo creo que estamos muy cerca de que esto pues, termine ya de una vez. Bueno, pues Estanislao Nistal, virólogo, muchísimas gracias por habernos atendido en esta mañana. Buen día. Buen día, muchas gracias. Gracias. Bueno, conciencia, decía el virólogo, no tanto obligatoriedad de llevar la mascarilla como llevarla con conciencia en función de la evolución de los datos. José Luis. Sí, a mí me da vértigo. Me da vértigo que justo cuando vamos a empezar a tener muchos casos de virus respiratorio, sea gripe, sea pseudogripe, virus respiratorio sincitial, catarros comunes, COVID, y además dentro de poco, digo yo que cambiará el clima y hará más frío y vamos a tener tendencia a que todas nuestras relaciones sociales se van a hacer en espacios cerrados, vamos a tener el escenario perfecto para una transmisión de todos estos tipos de virus. Hablar de conciencia, yo hablaría de un tema que llevamos hablando desde el principio de la pandemia, de la responsabilidad. El bajar el nivel de obligatoriedad a recomendación, pues va unido a la responsabilidad. Entonces, a nosotros lo que nos gustaría es que todas aquellas personas que tienen un proceso respiratorio y se encuentran mal, ya tuviesen esa conciencia dentro de su cabeza, ¿no? Que me tengo que poner una mascarilla o tengo que evitar el estar con otras personas y tener menos contacto, o bien en el aspecto laboral, en el aspecto familiar, social, pero que sea algo que ya tenemos metido dentro. Conciencia, responsabilidad social. Pero luego sabemos que luego los hechos reales no son así, ¿no? Y vamos a hacer un poco lo que nos da la gana. Yo viajo bastante en transporte público, sobre todo en el AVE, y ahí es obligatorio, pero te encuentras todo tipo de colocaciones de mascarillas, ¿no? Mal puesta, sin mascarilla, mascarillas que ves que están ya pasadas de tiempo de uso porque están hechas una porquería. Entonces, bueno, vas viajando con una persona que la tiene, otro que se la baja, otro que se pone a comer precisamente o a beber algo para no ponerse la mascarilla. Precisamente es un desastre, y esta semana precisamente en Valladolid se publicaba en varios medios que un ciudadano agredía al conductor de un autobús búho que le reclamaba que se pusiera la mascarilla. Sí. Isabel. A mí me parece, aparte de sorprendente, que si no quieres cumplir la norma, pues vete andando, pero si te quieres subir en el autobús te tendrás que poner la mascarilla. Yo creo que tenemos que haber aprendido todos, después de haber estado 2 años con mascarilla, haber tenido esta situación pandémica, haber estado cortándonos todas estas relaciones, yo creo que tenemos que tener una lección. Y la lección es que si yo me encuentro mal, por responsabilidad, como decía José Luis, hacia el resto, lo que hago es ponerme la mascarilla. Eso es lo que teníamos que haber aprendido. Y a partir de ahí, si todos hiciéramos esa situación, seguro que la mascarilla sería mucho más liviana. Sí, eso se normalizaría, ¿no? Claro, esa es la situación. Y, por ejemplo, en los países orientales, eso lo tienen por costumbre. Sí. Es decir, cuando uno está malo, pues como cuando te llevas la bufanda, pues sí, por responsabilidad con el resto lleva la mascarilla. Nosotros cuando veíamos esto, decíamos, ¿qué le pasará a este? Sí. Estará muy enfermo, ¿no? Que tiene mucho miedo. Entonces, identificamos la mascarilla como que tenías miedo a contagiarte. Sí, pero ahora sin embargo, yo creo que ya no. Lo que tienes es responsabilidad. Exactamente. Yo creo que ahora es un poco lo contrario. Veremos a ver qué sale de ese Consejo Interterritorial de Salud, aunque parece ser que hoy no vamos a tener noticia. Otra decisión del Gobierno muy esperada es acordar el presupuesto general del año que viene. Ya sabemos que serán más de 190.000 millones de euros. La ministra de Hacienda entregó ayer el proyecto de ley a la presidenta del Congreso y ahora le toca al Ejecutivo pues buscar apoyos entre el resto de partidos para sacarlos adelante. Entre tanto, ya sabemos también con cuánto dinero se quedan las comunidades autónomas. Edu.
Sí, es un clásico. Al día siguiente de ese registro en el Congreso de las cuentas del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado de 2023, toca ver cuánto de ese presupuesto le va a tocar a cada comunidad autónoma de nuestro país. Y la cifra que percibirá Castilla y León el año que viene es la que van a ver a continuación: 955.800.000 euros. Somos la sexta comunidad que más va a recibir de ese presupuesto, después de Cataluña, Andalucía, Madrid, Valencia y Galicia. Pero también somos la única comunidad, junto a Murcia, que tendrá algo menos que en el anterior presupuesto, un 4% menos, es decir, casi 42 millones de diferencia. La mayor partida de esos 956 millones de euros llegarán a través del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Serán 381 millones de euros, con la autovía A11, la autovía del Duero o la alta velocidad como principales destinatarios. 64 millones de euros llegarán del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 19 de ellos serán para la clausura de la central nuclear de Santa María de Garoña. La tercera mayor partida es la del Ministerio del Interior, casi 24 millones de euros, que servirán para modernizar instalaciones de la Guardia Civil y la Policía, como por ejemplo la Escuela de Policía de Ávila. Y le seguirá también Defensa, con 20 millones de euros, que serán para restaurar, para recuperar el cuartel militar de Monte la Reina, en Zamora. Gracias, Eduardo. Bueno, pues haciendo un resumen, casi 956 millones para Castilla y León, 40 millones menos que el año pasado, y con ese grueso de las partidas que corresponde al transporte. La A11, además, en el top de los presupuestos. Una autovía que acumula años y años de retrasos y que sé que especialmente a vosotros dos os toca de cerca. Pues sí, porque la transitamos yo todos los días y Isabel, yo muy habitualmente con cierta frecuencia. Yo me voy a jubilar sin verla. Creo a que pesar también. de que lo tienes claro ya, ¿no? Lo tengo clarísimo, vamos. Y a pesar de que he visto las previsiones y dicen que los tramos hasta casi Peñafiel estarían terminados en el 2025. Pero como he visto esas promesas muchas veces y luego han sido incumplidas, y ves que, bueno, que de vez en cuando pues hay mucha maquinaria, mucha parafernalia y parece, bueno, esto está hecho, y luego la realidad ves que terminan un tramo y no continúan, pues dices, esto me lo cojo un poco con reservas, ¿no? Sí que me gustaría, porque eso iba a enriquecer las comunicaciones, siempre lo que aportan es enriquecimiento a todos los sitios por donde va a pasar, y la comunicación es fundamental. Es muy importante la comunicación terrestre y es muy importante la comunicación digital para que tengamos mucho más futuro y podamos generar mucha más riqueza. Ese dinero no es suficiente para terminar la A11. A mí me da vergüenza que Valladolid no esté conectado por vías rápidas, o bien autovías, o bien AVE, con todas las provincias. Cosa que sí que ocurre en Andalucía, ocurre en Galicia. No sé, si es que en esas negociaciones, como pesan tantos los aspectos políticos, pues a lo mejor nosotros hemos sido muy pedigüeños, porque los castellanos tenemos esta fama de ser un poco más serios, ¿no? Y así nos ha ido. Bueno, pues estoy un poco muy de acuerdo con José Luis, y también no creo que se vaya a cumplir. Llevo 30 años esperando esa autovía desde que empecé mis aventuras aquí en Valladolid, estudiando y demás, y me decían, al año que viene estará la autovía. Bueno, yo no sé si la voy a conocer, como dice José Luis, y mis descendientes no sé si también la podrán pasear, pero es necesaria. Hay un tráfico importante, yo creo que hay mucha industria que podía estar comunicada y no lo está. Hay un punto neurálgico que es Aranda de Duero, que une muchos puntos, y eso tenía que estar unido ya. Yo creo que es una reivindicación más que necesaria. Otra partida importante para Castilla y León, antes de irnos a publicidad, muy brevemente, 19 millones van para la clausura de Garoña, de la central nuclear. Las intenciones del gobierno claras. Claro, habría que preguntarle al vicepresidente, cuando hizo esa propuesta de reabrir Garoña, si conocía esto, ¿no? Si ha tenido ya un proceso de desmantelamiento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Interrumpir ese proceso de desmantelamiento para volverla a abrirla? Yo creo que era un poco un canto al sol, y yo creo que no se había reflexionado mucho al decir esto, pero evidentemente dentro de la transformación digital, de la transformación tecnológica y todo esto, pues tiene que tener el desmantelamiento. A lo mejor lo que teníamos que hacer también es ir pensando en otras energías alternativas que sean muy parecidas a la energía nuclear, pero buscando como ejemplo lo que tienen en Francia, con microcentrales, invirtiendo, investigando en más seguridad, aunque vamos a seguir teniendo el problema de los residuos. Entonces, bueno, no tenemos una energía limpia, ni la vamos a tener, y a lo mejor probablemente tampoco les interesa a los grandes comercializadores de energía que tengamos energías mucho más baratas y más limpias. En eso estaba yo pensando. Quiero decir que yo creo que España es un país de recursos, de energías
limpias en definitiva, y que de alguna manera no se está aprovechando todo lo que se debe. Y ahí teníamos un potencial que se tiene que aprovechar. Y el hecho de Garoña siempre ha estado en el hito de muchos presupuestos, y cuando se acercan elecciones pues parece ser que Garoña hay que tirarle flechas a ver de qué manera o de qué forma, ¿no? Entonces yo creo que hay que coger la noticia pues así con esa perspectiva de decir, oye, vale, cierras, pero aquí tenemos muchas energías limpias que podemos aprovechar, a ver si eso también lo podemos potenciar. Os tengo que interrumpir porque tenemos que irnos a publicidad. Nada, en apenas 5 minutos estamos de vuelta, no se vayan. Estamos de vuelta y estamos en Sagún, en León, donde hay una reunión de la Junta Directiva de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago. Representan a más de un centenar de municipios jacobeos, donde el camino es parte de su seña de identidad. Vamos hasta allí contigo, Pablo Van Brunnoven. Buenas tardes, así es, estamos en Sagún, donde hace apenas unos minutos que se ha firmado ese convenio de colaboración entre la Asociación de Municipios del Camino de Santiago y la Federación Española de Amigos del Camino de Santiago. Y para que nos hable un poco más de ello tenemos a la alcaldesa de aquí de Sagún, a Paula. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos un poquito para qué ha servido ese convenio de colaboración que se ha firmado esta misma mañana. Bueno, pues ha querido aprovechar que teníamos hoy junta directiva de la Asociación de Municipios de Camino de Santiago. Hemos querido aprovechar este día aquí en Sagún para esa firma de este convenio, que es de gran importancia para nuestra asociación y, por supuesto, con el objetivo de que podamos hacer una alianza entre estas dos asociaciones muy importante para que juntos podamos llegar a los objetivos que tan marcados y con tanto ahínco queremos conseguir para que mejorar la calidad del Camino de Santiago. Ya han mencionado que también ahora mismo se está realizando aquí en Sagún esa reunión de la Junta Directiva de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago, que se realiza normalmente en muchos municipios distintos, en Pamplona, en Jaca, y hoy se realiza aquí. ¿Qué es eso para Sagún? Bueno, pues para Sagún es un orgullo y muy agradecidos de que la asociación... pues esta petición que yo tuve cuando entré en la Junta Directiva apenas hace unos meses, que se celebrara aquí, ha coincidido también la firma de este convenio tan importante para la asociación, y además ahora mismo en esta Junta Directiva se está tratando las estrategias del 2022-2023, que son los objetivos de la asociación para esta mejora, ¿no?, de la calidad de nuestro camino, el camino francés. Y bueno, pues esperemos que a partir de ahora empecemos a trabajar todos juntos, los municipios, que somos 109 municipios de esta asociación, que trabajamos por y para el Camino de Santiago. Y algo muy importante, uno de los objetivos principales de este año es que los municipios pequeños, y por eso insisto en que hoy se celebre aquí, es muy importante para Sagún, pero también para dar voz a los municipios más pequeños del Camino de Santiago, y la idea y el objetivo principal de esta estrategia que está montando la asociación en este año 2022-2023 es que los municipios pequeños, a través de la asociación, tomemos voz y voto en el Camino de Santiago para mejorar todas las infraestructuras. Y cuéntanos un momentito qué significa también para Sagún pertenecer a este camino francés, y también pues ese plan estratégico que al fin y al cabo es un poco para digitalizar lo que es el camino. Bueno, pues partimos de que Sagún es muy importante para el camino francés, es centro del camino francés. Yo creo que la confluencia que tenemos aquí, que es aquí llegan 3 caminos, camino francés, camino de Madrid y ahora el nuevamente homologado el camino lebaniego. Somos un centro muy estratégico para llevar a cabo muchísimas de las acciones que pretendemos, tanto la Federación, que ha estado hoy aquí, de asociaciones del Camino de Santiago, como la propia asociación nuestra de municipios. Entonces yo creo que para Sagún es muy importante que empecemos a dar voz y a los pueblos, no solo a Sagún, sino a todos los pueblos, y por supuesto un orgullo para nosotros, para la provincia de León, que se eligiera Sagún en este caso para este evento. Perfecto, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos un poquito más de qué ha servido este convenio y esta reunión que se está celebrando, y esperemos que finalmente se pueda relanzar el Camino de Santiago y se puedan lograr esos objetivos de crecimiento. Y bueno, pues lo dejamos aquí. Esto es lo que está sucediendo ahora mismo en Sagún.
y continuamos. Gracias, Pablo, compañero, desde Sahagún, en León. Bueno, qué gran tesoro tenemos en Castilla y León, con el camino francés, pero con todos los caminos que recorren nuestra comunidad, que no sé si siempre son igualmente conocidos. Yo estoy encantada, yo he participado, hice el Camino de Santiago y fue una experiencia fantástica. Es verdad que lo hice en verano, porque es cuando tengo el tiempo disponible para ello, pero yo creo que este convenio y esta unión de todos los municipios puede ser un punto de inflexión para revitalizar sobre todo el camino en invierno, que es cuando a lo mejor menos recursos puedas tener o menos disposiciones puedas tener o menos apoyos puedas tener. Entonces los municipios pequeños van a poder potenciar su visibilidad, digamos, y su situación económica. Todo esto. La verdad que yo lo recomiendo a todo el mundo, el Camino de Santiago. José Luis, ¿te has puesto alguna vez las botas de peregrino? No, a mí me gusta mucho andar, pero yo creo que es una cosa que hay que hacer una vez en la vida. Me gustaría, pero lo que no encuentro es tiempo. Y probablemente el invierno, como dice Isabel, sea un momento... Bueno, se puede hacer por etapas. Claro, también, o hay un perfil, pues a lo mejor las personas que tienen menos disponibilidad, pues se tienen que ir el verano, los que tienen más disponibilidad, que se vayan en otoño. Pero bueno, yo creo que lo más importante de lo que estamos viendo ahora es que es una marca de éxito, el Camino de Santiago, es un modelo de éxito y lo que hay que hacer es potenciarlo, estableciendo sinergias entre los ayuntamientos, entre las instituciones y que esto siga prosperando. Yo creo que algo que funciona bien, lo que tenemos que hacer es todavía darle mucha más visibilidad y que venga más gente y que haya un aprovechamiento económico también por todos los sitios donde pasa el Camino de Santiago. Bueno, pues en estos momentos volvemos en directo a Soria, a esa feria forestal que se celebra en Cabrejas del Pinar. Un lugar que es ejemplo, lo decíamos antes, en la conservación y aprovechamiento del monte. Irene Rodríguez. Sí, además algo de lo que tampoco escapan las nuevas tecnologías, porque de esas 30 empresas que han venido hay algunas que se dedican, por ejemplo, a la comercialización y al trabajo con drones para vigilar la evolución de los montes, tanto de los que están creciendo como los que han sido incendiados o los que tenemos en la comarca de Pinares. Estamos con Carlos García de Teclan, una de las empresas que estáis aquí dando a conocer pues un poco vuestra actividad, y tenéis un dron sobrevolando ahora el monte donde estamos. ¿Para qué, Carlos? Cuéntanos. Bueno, este modelo, buenos días, lo primero. Este modelo es el Matrix 300 RTK de la marca DJI. Es un modelo que es muy versátil, está enfocado a inspecciones técnicas, a levantamientos topográficos, termografías, búsqueda y rescate. Y en este caso lo tenemos con la cámara H20T, que es una cámara termográfica. Es una 4-en-1, pero lo que más destaca es la cámara termográfica. También puede llevar equipada un sensor LIDAR. De hecho, es el único dron que existe que puede llevar embarcado un sensor LIDAR. El sensor LIDAR lo que nos va a permitir es hacer levantamientos tridimensionales de altísima precisión. Todos estos datos, Carlos, ¿qué nos permiten saber? Por ejemplo, los plasmáis en diferentes pantallas, ¿no? Como esta que tenemos aquí. Sí, bueno, esto es una pantalla de apoyo que estamos utilizando para esta feria, y lo único que está haciendo realmente es reflejar la emisora. Es la pantalla que está utilizando mi compañero Óscar. A la hora de pilotar, pues lo que estamos viendo es reflejada la emisora. Estamos viendo dos tomas. Ahora mismo la toma de la derecha es una toma RGB y la toma de la izquierda es una toma térmica. Con la toma térmica pues podemos ver muchísimas cosas. Calor, ¿no? A lo mejor de la superficie. De temperatura que nos da una información pues muy útil en diferentes aplicaciones. Pues, Carlos García, muchas gracias por atendernos y que vaya muy bien la feria. Nos quedamos de momento, despedimos la conexión, pero nos quedamos por aquí con Carlos para conocer más sobre este tipo de dispositivos. Muchas gracias, Irene, pues disfrútalo. Bueno, y les decíamos antes, la fiesta del cine ha sido un éxito esta semana, pero en Ávila no ha habido ni siquiera convocatoria. Solo hay un cine en la capital, con varias salas, eso sí, veíamos antes los datos, pero está cerrado ese cine por obras desde hace un mes. Hablamos a estas horas con su gerente, con el gerente de Cines Estrella, Enrique Torralba. Buenos días. Hola, ¿qué? Buenos días. No sé si han notado mucho pasar esta fiesta del cine completamente cerrados. Sí, claro, es una tristeza. Nosotros habríamos querido estar abiertos, pero en algún momento hay que hacer la obra. Queríamos hacerla ya desde hace por lo menos 2 años, el año de la pandemia, y fue justo el año que no se pudo hacer. Nos cerraron en marzo y hasta junio no pudimos volver a abrir. Era el mes en el que teníamos pensado hacer la obra, mayo, junio, que suele ser siempre la época un poco más floja de cine, pero en plena pandemia imposible. Y luego, como no se sabía cómo iba a responder el público después de la pandemia, pues ha habido que ir esperando y retrasándola. Este año, obviamente, en mayo y junio
teniendo películas tan fuertes como la del Doctor Strange y la de los dinosaurios, pues no era buena época. Decidimos dejarlo para finales de verano. Enrique, las obras que están acometiendo prometen unos cines casi premium, con muchísimas mejoras, pero con menos capacidad para espectadores. Sí, bueno, siempre hay algo que hay que sacrificar. Si das mejor calidad, pues había que sacrificar butacas. Entonces, bueno, nuestras salas tenían 20 años. Hace 20 años, cuando se inauguró este cine, se hizo con pendiente, con rampa. Era un cine con una inclinación, pero no en grada. Y bueno, como estamos viendo ahora en las imágenes que estáis poniendo, lo que hemos hecho ha sido ponerlo como los cines actuales de hoy, que es en grada. O sea, cada fila está en una escalera o en un peldaño, y la fila siguiente está un peldaño más abajo, con lo cual pues se gana muchísimo en visibilidad, en perpendicularidad a la pantalla, en visionado de película, vamos. Bueno, pues Enrique Torralba, gerente de Cines Estrella, para la próxima fiesta del cine, suponemos que ya sí que estarán abiertos, así que les deseamos toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues cuando faltan apenas 5 minutos para llegar a la 1 de la tarde, tenemos ya que despedir a nuestros invitados de hoy, a José Luis Almudí, presidente del Colegio de Médicos de Valladolid, y también a Isabel Palomino, abogada. ¿Aprovecháis este fin de semana para ir al cine? Bueno, pues es una posibilidad. Es una opción, ¿verdad? Es una opción que no vamos a descartar. Muy bien, pues en todo caso que lo disfrutéis. Y a ustedes les emplazamos dentro de unos minutos llega el análisis de Está Pasando, hoy sobre la mesa los retos que afronta el sector del turismo rural en Castilla y León. Les esperamos.